Ahí lo tenemos a Alejandro Tafuen, muy buenas noches. ¿Me escuchás bien, Alejandro? ¿Y ustedes me escuchan bien? Perfectamente, Alejandro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para este diálogo con un tema tan interesante. Alejandro es un argentino que además de la presentación decíamos hoy, además de las responsabilidades que ha tenido, le ha tocado en suerte en materia de conducir think tanks en Estados Unidos, es un conocedor de lo que pasa en la política latinoamericana. Así que vamos a intentar aprovecharlo en estos minutos, Alejandro. Primera pregunta, ¿empieza a cambiar la política de América Latina a partir de algunos resultados electorales de los últimos meses? Qué interesante. Mira, las cosas pasan por varios factores. Yo tengo un modelito que explica por qué uso para explicar hacia dónde va el mundo. Y las cosas pasan por ideas, intereses, incentivos, ¿viste? El liderazgo y a veces un poco de providencia, suerte. Hay un gran think tank en Uruguay que se llama Ceres, y Ernesto Talvi, el último ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, hacia fines del siglo pasado explicaba cómo por la crisis económica grande de 2/3 de gobierno de centro-derecha en Latinoamérica pasamos a 2/3 de gobierno de centro-izquierda. Algo similar estuvo pasando estos últimos años, donde los gobiernos, sin poder comprar votos y repartir todo lo que podían, fueron cambiando en Latinoamérica, y pareció en una época, viste, con Macri, con un Uruguay moderado, con Brasil, con Paraguay, con Piñera, ¿no? con Colombia, ¿no? y con Perú, que se acababa este socialismo del siglo XXI. Ahora estamos viendo que no, que el siglo XXI está volviendo con fuerza. Hay algunos países donde hay algo de esperanza, pero para mí no hay dudas que vuelve el socialismo del siglo XXI. No creo que va a ser igual de peligroso que el socialismo marxista, que en un momento cuando éramos jóvenes amenazaba con tomar el mundo. Pienso que también que va a ser más parecido un poco al socialismo populista indígena, en el sentido de que puede ser muy popular en algunos países, pero los indios de una tribu no siguen a los caciques de otra. Y acá, como me parece que el móvil principal del socialismo del siglo XXI es el capitalismo crony aliado con el marxismo cultural, en cada país va a jugar en forma distinta la fuerza del socialismo, este nuevo supuestamente socialismo. Hace algunos años atrás, Carlos Rodríguez Brown decía que él tenía empezaba sus conferencias diciendo que tenía una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia era que el socialismo iba a crecer a niveles importantes en América Latina, y la buena noticia era que iba a terminar pareciéndose al europeo. Yo no sé si se cumplió esa premonición o no. Seguramente todavía estamos lejos de aquel socialismo europeo que imaginaba Carlos Rodríguez Brown, pero la pregunta sería: fenómenos como los de Bolivia, por ejemplo, los que parece que gana la fuerza política que lidera Evo Morales, pero muchos especulan con que nos podríamos estar encontrando frente a un nuevo Lenín Moreno, ¿no? Es muy interesante lo que está diciendo. Es lo segundo, es posible, pero vamos a lo anterior. Carlos Rodríguez Brown es alguien muy inteligente, pero ¿viste? No podemos abstraernos de la cultura. Yo admiro mucho del mundo escandinavo y honestamente me disgusta tanto como mi lado y el lado opuesto usa Escandinavia. El modelo escandinavo es excepcional porque los escandinavos son en cierta forma excepcionales, después de siglos de ser los más violentos en el mundo, como Suecia. Se cansaron y cambiaron su modelo, un modelo de consenso, de individualismo y cierta forma y de respeto a los demás también, porque respetan su estado, su lugar propio. Pero copiar el modelo escandinavo o socialista europeo en nuestros pueblos, con una diversidad étnica, una diversidad cultural inmensa comparada con los países europeos, ¿viste? Es soñar. Así que no va a pasar eso que dice Carlos Rodríguez.
Lo otro es muy interesante lo que tú has dicho, porque va al segundo tema, ¿viste? A los que trabajamos en ideas, tú sabes, ¿viste? Interés personal influye mucho. Entonces, los que trabajamos en ideas, mira, los liberales nos odiamos a Keynes, ¿no? Pero todos los liberales siempre alaban lo que dijo Keynes, ¿no? Y lo que pasa hoy, lo que hacen los políticos es por lo que dijo un economista difunto. No, 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 no. Hace falta alguien, ¿viste? Las ideas sin acción son solo ideas. Y si no tenemos a alguien que tenga el coraje, tenga el talento de sumar y de jugar con los incentivos al país y tener, ¿viste? Combinar, no llegas nunca a poder cambiar un país. Y lo de Lenin Moreno fue interesante porque lo que ha pasado acá es cuando un presidente asume, de golpe es distinto a estar en campaña. Entonces su ecuación de intereses cambia. Debería haber empezado la cultura de libertad que ha tenido, porque en épocas de tiranía y de 2 siglos atrás, y en muchas épocas era como una de las pocas islas de pensamiento libre, ¿no? En nuestro país, en mi país. Pero cuando llega una persona nueva al poder, de golpe aquí va, yo suelo perder mi tren de pensamiento. Y iba a decir también, nosotros, admiro a los jóvenes liberales idealistas. Pero el mundo donde vivimos hoy no es el mundo de la libre competencia. En el mundo de la economía vivimos, mira el mundo financiero, manejado por bancos centrales que tienen sus clientes privilegiados y que siempre caen bien parados, ¿no? El primer nominación en el equipo económico de Trump fue alguien de Goldman Sachs. El número de Goldman Sachs estaba con Hillary. Acaban de ser multados, ¿viste? $2.000 millones. No importa, le pasan la cuenta a otros. El mercado del petróleo, 80% en manos de dictadores, ¿no? El mercado de telecomunicaciones, ¿no? Huawei, una empresa del Partido Comunista Chino, contra oligopolios. Y voy a algo que es algo personal. Hoy en día, el mundo de los poderes saben todo lo que vos estás haciendo y lo que estoy haciendo yo. Todo. Entonces, ¿cómo puede ser que salga, ¿viste? Esta computadora, ¿viste? Del hijo de Biden, que todos sabíamos, ¿viste? Desde hace años, la corrupción, ¿viste? No es corrupción de guante blanco, todo legal, ¿no? El intercambio de favores. Pero todos los grandes poderes tienen unas herramientas a su disposición donde saben prácticamente todo lo que ha hecho cada una de estas personas. Y entonces a veces pasa como con Lenin Moreno, que ven la ecuación. Lenin, por ejemplo, dio vuelta a muchos de los contratos totalmente desventajosos para Ecuador de China comunista, ¿no? Donde a intercambio de importar parte del petróleo de Ecuador, como garantía, le daban acceso a todas las exportaciones de petróleo de Ecuador. Y Lenin dijo, bueno, uno empieza a jugar con los incentivos, como hace Estados Unidos en Centroamérica ahora, durante la época de Trump. Entonces es muy difícil pronosticar cómo cada líder va a actuar frente a las presiones puntuales que está recibiendo, interna y externamente. Ustedes lo están viviendo hoy con el presidente, la vicepresidenta, ¿no? Y parte del equipo del gobierno anterior, ¿no? Que saben mucho, algunos vinieron a Estados Unidos para no ser perseguidos. Así que no, tenés razón, no podemos, yo creo que tu pregunta es que no podés asumir que Arce, ¿no? que Bolivia va a seguir totalmente manejada por Evo Morales. Así que creo que tienes razón en eso. En esa misma línea, la lectura que hay que hacer de lo de Chile, Alex, porque claro, hoy los mensajes en muchos de los amigos que compartimos, decían, bueno, a despedirse del Chile que conocimos y a darle la bienvenida a Chile en América Latina, como si
la elección de ayer fuera una especie de primer paso hacia ese socialismo del siglo XXI del que ellos han huido con mucha habilidad en algún tiempo de su historia y que de pronto parece asomarse rápidamente en muy pocos meses, ¿no? Sí, nuevamente esto muestra muchos de los vacíos en mi mundo, un mundo liberal, donde nos gustan los numeritos y con la libertad económica, y nos olvidamos de todo lo otro que el enemigo es especialista, ¿no? En estrategia, ¿no? En intereses políticos, en chantage, en llegar culturalmente a varias zonas del país, en ir tomando instituciones por instituciones. Es tan lindo ser liberal clásico y luchar con las ideas y pensar que todo se va a dar por añadidura, pero estamos en un mundo con gente que quiere destruir, ¿no?, la libertad. Fíjate en Estados Unidos, cada vez que tenemos estos, el presidente Jimmy Carter, como hoy ahora el candidato Biden, dice, tenés que prepararte a un invierno negro. Carter decía, tenemos que acostumbrarnos a Estados Unidos más pobre. Y viene y llega el presidente Reagan, que lo trataban de payaso, que va a empezar guerras y todo esto. Tuvo 2 años difíciles al comienzo, pero después lo pone a Richard Pipes en el National Security Council y dice, no, acá es muy claro, hay un lado bueno, hay un lado malo, y con coraje, con principios, con capacidad, terminaron cambiando por un tiempo la dirección del mundo. Pero te das cuenta, pero hubo un trabajo estratégico, puntual, viste, de tratar de acogotar a la Unión Soviética en la parte financiera, en la parte de energía, en cada uno de los sectores. Y así que, de vuelta, hay liberales románticos que te dicen, no, Rusia se caía. Tu audiencia, yo soy viejo, viste, entonces uno de los autores que nos gustaba mucho, como Henry Hazlitt, cuando nos imaginábamos cómo caía la Unión Soviética, que era una guerra impresionante, nunca pensamos que iba a ser así de fácil, pero de vuelta hubo un trabajo estratégico puntual. Costó muchísimo, por ejemplo, traer a Margaret Thatcher a la alianza de Papa y Reagan, porque Thatcher tenía contratos con Putin, con Rusia de energía, y como liberal no le gustaban los embargos y demás. Así que todo hay un mundo que yo creo que en Chile se descuidó, que es el mundo de la estrategia, el mundo parte del mundo de la cultura. Yo nunca voy a abandonar la lucha por la libertad, pero me acuerdo cuando llega Bachelet, y digo, mira, y vi que reaccionaron bien muchos empresarios. Axel Kaiser hizo un libro que se llamaba La fatal ignorancia, donde me pareció que era exagerado porque él vio que se estaban descuidando estos mundos y dijo, lo que necesitamos es un mundo necesitamos empresarios tipo, bueno, yo soy Anthony Fisher, fue un empresario inglés que ayudó a fundar muchos think tanks. Y sin ellos es muy difícil que los intelectuales ganen batalla. Pero a mi juicio, lo de Chile va más allá, porque yo vi reaccionar bien a los chilenos. Y, Nicolás Ibáñez, que es un empresario ahora desilusionado con parte de la estrategia, el Mr. Walmart de Chile, puso millones para llenar vacíos que los liberales no habían ocupado. Pero no fue suficiente porque está ese otro mundo que los economistas sabemos poco, ¿viste? Y tenemos que ver con la defensa, con los juegos de estrategia, con los juegos de influencia, con los juegos de touch, que hoy en día son un problema diario. Entonces, yo decía que si no volvía Piñera, si no ganábamos de vuelta, es como mi trabajo era inútil, porque para mí los mejores think tanks eran los chilenos, no solo que fundaron think tanks, fundaron universidades. Y Chile era nuestro poster boy. Pero mira qué bien que han trabajado para acabar las fundaciones de la sociedad libre.
Y de vuelta, yo siempre apunto los dardos al enemigo, y tengo amigos que son casi los considero como hermanos trabajando al lado de Sebastián Piñera, ¿sí? Pero la relación contra el mal de muchos de nuestros líderes, y pues voy atrás, en mi país ahora puedo hablar de George Bush, en España de Rajoy, es como llevándonos contentos al matadero, ¿sí? Civilizados, contentos, hay que ser civilizados, pero en un momento hay que decir que no, ¿viste? Porque vamos a un totalitarismo de izquierda que nos va a eliminar. Y yo creo que el socialismo del siglo XXI no va a tener esa fuerza por la corrupción que existe hoy, por los intereses cruzados de los capitalistas crony. Si querés analizar Latinoamérica, 2/3 de Latinoamérica son México y Brasil. México es el país que más impacta en Estados Unidos, está controlado por los narcos, que el gobierno ni siquiera puede ganarles una batalla, y los capitalistas crony, y capitalistas crony liberal, ¿no? Porque Poncho Romo, el número 1 de AMLO, era el gran liberal a comienzo del siglo, y Ricardo Salinas Pliego, el que más privilegios recibió. Ninguno de tus amigos se anima a hablar en contra de Ricardo Salinas Pliego porque le da todos estos premios, y se ganó un contrato de $900 millones sin licitación para manejar todos los pagos de seguridad social. Eso es México, ¿sí? Y tienen un líder, pero no es un líder típico socialista, AMLO. Y mirar lo de Brasil. Brasil es la cuna del Foro de Sao Paulo, se da una coalición milagrosa, es como que todos de golpe los liberales y los conservadores en Argentina se ponen de acuerdo y con un vacío llegan al poder, pero el milagro se acabó. Ahora Bolsonaro está jugando con los poderes fácticos, ¿viste? Como la Centrao, que es el grupo del Congreso, ¿viste? State, del Congreso, sigue con la línea liberal en economía, pero, y es uno de los pocos países de peso que si se mantiene más o menos en esta línea, puede arruinarle el juego al intento del socialismo del 21 de un control hegemónico de Latinoamérica. En ese sentido, Alex, una pregunta casi obligada, ¿no? Durante un tiempo, cuando el socialismo del siglo XXI era carnívoro, como solían decir nuestros amigos en aquella historia del idiota latinoamericano, todos imaginábamos que podíamos aspirar solamente a una especie de socialismo herbívoro y con eso era suficiente. Pero también aprendimos que ganar elecciones no es el final de la historia, sino una parte de la historia. Porque en Argentina pasó, porque en Chile pasó, porque se ganaron elecciones y después, bueno, no se tuvo ni el talento ni la capacidad ni para gobernar bien y lo que es más importante, para hacer cambios en la cultura. Y la pregunta sería, ¿hay una lección aprendida ahí en esta batalla con el socialismo del siglo XXI en América Latina o todavía no se aprendió? Mira, y aquí vamos a estar de acuerdo, y no solo en este tema. No tenemos mucho para... yo creo que yo tengo más preguntas que respuestas. Cuando era joven sabía todo. Ahora cada vez se ve qué tipo de estrategia llevar. Y como está este elemento, antes tenías, viste, el enemigo tenía esa doctrina marxista-leninista común, era, viste, los medios de producción en manos del Estado. ¿Qué son los medios de producción? Es trabajo, tierra y capital. Nosotros los austríacos ponemos el empresario, ¿no? Como capital. Y era un modelo, el Estado va a tomar todo eso y así vamos a conquistar el mundo. Pero ese modelo se han dado cuenta que fracasó. Entonces, ¿qué es lo que van? Mira, nos alcanza con destruir y tomar aspectos de la cultura para que cada uno de esos factores de capital lo podamos controlar. Fíjate, hasta en Venezuela, que es el único país en el mundo, casi hay poco, pero Corea del Norte sigue el modelo ortodoxo comunista, ¿viste? Pero tanto tú y yo soy vicepresidente de CEDICE y Rocío Guijarro puede viajar y salir del país. Y las empresas no han sido todas nacionalizadas, pero ¿qué es lo que hacen? Con todos los controles que existen del Estado, básicamente empiezas a hacer un títere, un objeto, ya no sé hablar español. O sea, como simplemente una herramienta
del poder estatal. Entonces, pero ese modelo, como de vuelta, vienen aliados extranjeros, vienen, ¿no?, inversores, de vuelta, Venezuela también. Si no fuese por estos capitalistas que hacen como Lenin, le venden la soga al Estado que se va a usar para colgarlo, sería muy difícil para este socialismo del siglo XXI gobernar. Pero ninguno de estos sectores tiene poder, ¿cómo te puedo decir? Tiene intereses comunes, como era antes el sueño comunista, ¿viste?, de la utopía, de, ¿no?, cada uno contribuirá de acuerdo a sus necesidades, a sus posibilidades, de acuerdo a sus necesidades, vamos a vivir en un paraíso. Casi nadie ni los socialistas se creen, ¿viste?, ese tema. Así que yo creo, ¿viste?, no les va a ser fácil al socialismo, a este socialismo del siglo XXI, que creo que vuelve consolidarse en el poder. Va a ser complejo porque, viste, a los liberales no les gusta criticar a los capitalistas crony porque tienen miedo de que después viene el Estado y hace algo peor. Entonces, capitalista crony que criticamos, el que no nos da plata a nosotros. Si nos da plata a nosotros, el capitalista es bueno. Así, en fin, así que es un mundo mucho más... menos, no era como antes, ¿viste?, Estados Unidos contra Rusia y China, el Occidente contra el comunismo. Ahora hay intereses muy mezclados y con poderes como Europa, que hace su propio juego y también tiene sus propias divisiones. En Asia tenemos este monstruo China, que es una economía, ¿viste?, la más grande del mundo, mucho más peligroso en el sentido económico que Rusia. Pero los dos países, tanto Rusia como China, creo que Rusia más, no la tienen tan fácil en Latinoamérica. Viste, China, por ejemplo, México no les ha sido un territorio fácil, porque entre los capitalistas crony y las narcos, ¿no? Y pensá que, ¿viste?, ustedes saben que se detuvieron a Cienfuegos, ¿viste?, el ministro de Defensa, ¿no?, del gobierno mexicano, y aparte nunca criticado, ¿viste?, por los... no hay nadie más anti-Trump en promedio, ¿viste?, que los mexicanos y los alemanes, porque les arruinó parte del negocio. Pero en vez de criticar el problema local, ¿viste?, tanto en Alemania como en México, critican a Estados Unidos, como si el problema lo creamos nosotros, ¿viste? En fin, un mundo mezclado, Alberto. ¿Y cómo juega en esto la pandemia, Alex? Porque, claro, una cosa era tener socialismo del siglo XXI con precios de los commodities elevados, con un mundo demandando nuestras mercancías, y otra cosa es hacer socialismo del siglo XXI sin financiamiento internacional, con los precios de los commodities bien ubicados, pero con países bastante más acotados en su desarrollo económico y con un panorama bastante más complejo que el que tiene Europa o Estados Unidos en el mediano plazo, ¿no? Sí, no, sí, desde ya. Acordate, Latinoamérica el año pasado no había crecido. Sin pandemia. Estaba en cero. ¿Entendés? Entonces, el tema que bien es complejo, ¿viste? China venía cayendo. El comienzo de la pandemia, ¿viste? Yo soy miembro del comité ejecutivo de la Fundación de Mario Vargas Llosa y nos preguntaron pasar un pequeño mensaje. Y mi primer mensaje, todavía estoy completamente de acuerdo, dije, mira, hay momentos, ¿viste?, donde la vida es el principal derecho de la persona humana. En Estados Unidos, ¿viste?, decimos life, liberty and the pursuit of happiness, ¿no? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad con lo propio, la propiedad privada. Así que, entonces, si cuando el derecho a viajar, por ejemplo, si estoy infectado, ¿qué derecho tengo yo a infectar a otros? En el corto plazo a veces cede la libertad a la vida, ¿viste? Porque, pero para mí el peligro principal era que China salga ganando, porque la gran amenaza a la sociedad libre es este modelo consolidado en China, que escuché a un ministro en privado que dijo que, de cierta forma confidencial, que estaba con Putin
Xi Jinping y Putin le dice, el intérprete dice, ¿qué está mal hablando Putin? Y dice, mira, che, Xi Jinping, los chinos lo tienen lo mejor del mundo, ¿no? Tienen el capitalismo de Estados Unidos y el totalitarismo nuestro comunista, la mezcla, van a dominar el mundo. Y que China salga visto como el ganador de, ¿entendés? Es realmente terrible para las oportunidades de la sociedad libre. Pero, y entonces, te digo, es muy complicado. Entonces, con este tema de la pandemia, de vuelta, nuestros economistas austríacos raros, me encanta ver los números. No porque te prueban, pero al menos es como tomarte la temperatura. Si viste, y algo no te va a explicar la relación causa-efecto, mira el número, pero traté de encontrar si había correlación entre libertad económica y la pandemia, o entre izquierda o derecha. No, viste, Bolsonaro o AMLO o Trump y los suecos, es casi la misma proporción de muertos per cápita. Todo el mundo quiere sacarle jugo a esto político, pero es vergonzoso, es parte del juego de la política. Yo creo que la verdad la vamos a saber de acá a 3 a 5 años, porque es un problema multidisciplinar, ¿viste? El costo económico, el costo social, el costo psicológico, el costo político. Hasta algo que la gente piensa que es lo más difícil, que la parte médica, casi para mí la menos difícil, o sea, en el largo plazo. Así que creo que, no sé si tu pregunta va a cómo la pandemia... esto es bueno. Mira, estuve hace unos días, yo participo todos los años en un seminario en Portugal, se llama el Estoril Political Forum, abierto a las ideas liberales, ¿viste? Pero el consenso en Europa es bien socialdemócrata, ¿no? Por ejemplo, no podés hablar a favor de Brexit, no podés hablar en contra de la burocracia del cambio climático, no podés decir nada bueno de Trump. Pero algo que y yo suelo violar todos los sacramentos. No por completo, pero de a poco. Pero vos sabés, había un consenso entre todo el poder europeo. Y cuando te hablo del poder europeo, ¿viste? Tuvimos al presidente de Portugal, al presidente de la Comisión Europea, a ministros, es que lo que llaman la diplomacia de la máscara, no sé cómo se dice, el barbijo, fracasó de China. Porque, de vuelta, yo soy testigo directo de cómo los chinos en Estados Unidos, a nivel provincial, Alberto, si hablas en contra de China, lo llaman al senador provincial, es decir, que lo callen a este señor, porque tal empresa Y esto se lo hicieron a diputados en Uruguay, lo hicieron en todos lados, ¿entendés? Todavía no sé por qué renunció, si en serio Ernesto Talvi, de ministro de Relaciones Exteriores, renunció por razones... Acá, dijo, esto no es para mí, ¿no? Ernesto es un gran economista que admiro mucho. Pero los chinos en Europa nos salió bien. Que venga el chino a patotear, es decir, sí, no podés hablar nada mal de China, porque tenés que hablar muy bien, qué buenos que son, nos trajeron todos estos barbijos. Y tú sabes, de vuelta, porque son culturas distintas, estamos hablando, viste, de miles de años a veces de cultura en estos países. Que son distintos nuestros, viste, que son países que tuvieron una comunidad indígena y fueron colonizados por los europeos y todavía estamos con dolores de parto. ¿Cómo juega la elección del próximo martes, del martes 3 de noviembre en América Latina? ¿Y cómo juega en esto? Porque me queda la intriga, no solamente de América Latina, sino en el equilibrio mundial. ¿Cuál te parece que es la lectura que hay que hacer? Sobre todo, habida cuenta de que Estados Unidos demostró tener una calidad institucional durante muchos siglos, capaz de resistir cualquier tipo de resultado electoral. La pregunta es si eso se sostiene en el tiempo y cuál es tu mirada sobre esto. Mira, y de vuelta, como tú sabes, estoy en la situación paradojal que yo soy miembro de varios directorios, ¿viste? Pero en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa tenemos tanto a Vargas Llosa como Montaner.
¿no? Apoyando un candidato que con 8 años de Obama-Biden fueron, viste, los que le empoderaron a Irán y a Cuba, el carcelero y proveedor de inteligencia de los venezolanos, a crecer, viste. Una definición de locura es seguir haciendo lo mismo y esperar distintos resultados. Pero la propaganda del deep state y de la elite, de los que viven en ese mundo, viste, de consenso bipartidista, dicen no, porque es más fácil, va a tener más consensos Biden para conseguir buenos resultados. Este señor Biden no existe, es un título, o sea, es una figura que había salido cuando había más o menos elecciones libres en el Partido Demócrata, salió último hasta que llegó Bloomberg, con sus millones cambiando todo, pero tiene la extrema izquierda y un grupo de centro, que él prácticamente, él era la persona de centro, y centro es crony capitalism, ¿no? O sea, capitalismo crony de las prebendas y de, sí, no vamos a matar la gallina de los huevos de oro porque es la que nos da plata, ¿no? Pero una de las razones, o sea, la gente vota en contra, los demócratas votan en contra de Trump, y porque cada uno de estos sectores de interés piensan que van a controlar. JP Morgan dice, yo voy a tener el Ministerio de Economía. ¿Viste? Y JP Morgan sabe hacer el juego chino muy bien, por ejemplo, ¿no? Diamond, que es una estrella, ¿viste? Le pagaba, ¿qué hacía? Ponía a los hijos de los jerarcas del Partido Comunista en superpuestos en el banco en China. Entonces, todo esto lo pueden corroborar, ¿no? Tenía que pagar miles de millones en multas, ¿no? Por haber hecho eso, pero se lo pasan a los accionistas. Él se quedó con todos sus millones. Pero después lo mismo, el lado más de izquierda va a tratar de controlar la parte de política latinoamericana. Quizá van a poner buena gente. Yo, por milagro, en serio, por talento de buscar buena gente como ustedes, desde el comienzo del siglo siempre colaboré con el número 1 en el Pentágono en defensa para las Américas, ¿no? Desde Bush, con Obama, Russell Candle, y en la segunda administración Rebecca Bill, que es una gran experta en corrupción en Argentina. Pero ¿qué hicieron? A Rebecca le pusieron a alguien alto en el Departamento de Estado, entonces su puerto no tenía tanta fuerza. Yo creo que va a pasar lo mismo, va a haber una puja interna dentro de la política de Biden hacia Latinoamérica. Va a estar de vuelta, y de vuelta no quiero, para mí va a estar dirigida por los negocios puntuales que cada uno de los intereses que apoyó a Biden va a hacer, y desde el punto de vista de Venezuela y del lamentablemente calculo que si gana Biden se va a volver al tiempo pasado, a tratar de apaciguar a Cuba, de no ser agresivo con Irán y cambiar lo que es el lenguaje. La administración Trump consiguió con mucho apoyo, bastante apoyo internacional, para ir de a poco acogotándole el nudo a todos los que lucraron con la corrupción venezolana y con la violación de derechos humanos venezolanos. Y de vuelta, es un trabajo arduo, pero ustedes si pueden, miden cómo fue cambiando los países a favor de la libertad democrática en Venezuela. Ha sido una victoria, a mi juicio, de la administración Trump. Por eso los amigos de la libertad de Venezuela lo alaban, es donde Estados Unidos tiene la mejor imagen en Venezuela. Y eso, lamentablemente, yo creo que va a cambiar. Pero de vuelta, la propaganda del lado de Biden es que no, como Biden va a tratar de buscar más consensos, va a ser mejor para esta batalla. Pero no fue mejor. El comunismo chino avanzó sin ningún problema cuando estaba ese consenso entre Europa y la administración Obama de dejar hacer lo que quieran, porque si dejamos que ganen plata se van a transformar en ciudades libres. Un triunfo de Biden
Un triunfo de Biden le daría oxígeno a Venezuela, le daría oxígeno al socialismo incipiente del siglo XXI, versión segunda temporada. Para mí sí, porque de vuelta, acuérdate, no es un socialismo ortodoxo, ¿entendés? Entonces va a ser la lucha contra el sueño que compartimos, un Estado de derecho con propiedad privada, con igualdad ante la ley, abierto, ¿viste? Comercialmente, respetuoso de otras culturas. Yo creo que lo va a hacer más difícil. Quizás hay algunos aspectos marginales, ¿viste? Donde, por ejemplo, en el tema de la inmigración es un tema difícil acá porque el tema principal es cómo la inmigración ilegal, si de golpe se transforma en legal, puede cambiar la ecuación política interna. Entonces, una de las promesas del candidato Biden es que si gana le va a dar residencia, no sabemos si da residencia y derecho a voto a 15 millones de ilegales en ciertos estados, se acabó, ¿viste? El Estados Unidos con división del poder, supuestamente. Mira, el presidente Reagan decía que nunca estamos más allá de una generación para echar todo a perder, ¿viste? Es mucho más fácil destruir que construir. ¿Te acuerdas cuando le rompieron a la Pietà de Michelangelo? Viene uno con un martillo, de un día al otro podés romper una estatua. La civilización es algo muy frágil, ¿viste? Y es muy peligroso jugar, ¿viste? Con las instituciones. Y lamentablemente, ¿viste? En Estados Unidos hemos venido cayendo en este juego. Hoy, por ejemplo, se va a confirmar la elección de una jueza absolutamente estupenda. Nadie le creía al presidente Trump que iba a nombrar los jueces tan buenos que nombró. Hubo un consenso entre los libertarios de Reason, los conservadores de Heritage, que la lista era perfecta. Fíjate que Trump, dos de los jueces de la Suprema Corte que nominó votaron en contra de las cosas que a él le gustaban. Mientras que todos los jueces de la Suprema Corte de que puso Obama siempre votan en la línea similar. Pero el peligro de jugar con la justicia es tremendo, pero ahí, mientras que es como que si pierde Trump, va a dejar casi 300 jueces, que son la mayoría espectaculares, no es que uno piense igual, y que si podemos mantener la división del poder en Estados Unidos, por más que pasen cosas muy malas, ¿viste? Lo peor que puede pasar es que si gana Biden con mayoría en el Senado, cambian la regla y permiten por mayoría dar ciudadanía a los ilegales, nombrar como Estado a Puerto Rico y a Washington, D.C., aumentar el número en la Corte. Pero si hacen eso, va a pasar lo que pasó en los primeros años de Obama. Obama, cuando asume, tenía 2/3 de las gobernaciones en manos de demócratas. En la primera elección, después, pasaron los 2/3 de las gobernaciones a manos republicanas. Yo no soy marxista, ¿sabes? Pero el poder material importa. Y acá el poder material está muy dividido. Entonces es muy difícil a mis vecinos acá en Washington, que controlan todo y viven del Estado, poder decirle a todos los estados qué hacer y patotearlos y demás. Entonces yo creo que hay focos de resistencia materiales, culturales e ideológicos en el país que nos va a salvar a caer en un declive típico en el que cayeron muchos imperios. Última pregunta, Alex. ¿Pronóstico para el martes? ¿Tenemos pronóstico o no? Es muy interesante. Hace un par de meses estuve en France 24, viste que son muy amables, y estaba dando el 50-50. Yo era uno de los que pensaba que Trump podía ganar. En esa época yo miraba las estadísticas de no, ¿cómo se llaman? Las encuestas. 3 grupos, Rasmussen, Los Angeles Times y Gallup. Los Angeles Times y Gallup dejaron de hacerlo. Y hasta el Rasmussen Report venía flojo Trump. Y
Y de vuelta, los números son exactos, Alberto, a 4 años atrás. Dos diferencias. Primero, a gente que teníamos dudas como yo, viste, que Trump iba a desregular, que iba a ser pro vida, que iba a nombrar nuevos jueces. Yo solamente prefería a él a Hillary Clinton, pero no tenía que no iban a hacer guerras. Eso más o menos sabía que iba a pasar, porque él quería, ¿viste? Tengo un amigo común que es una estrella en este mundo, ¿viste? De la defensa privada, y querían cambiar todo el modelo de Estados Unidos a la defensa, hacer como Israel Plus, más que, ¿no? Si tenemos un cáncer, lo destruimos, pero no vamos a cambiar un país. ¿Quiénes somos nosotros para cambiar el país? Pero Trump al comienzo dijo, no puedo luchar contra todo el Estado profundo, entonces puso gente de Goldman y puso lo que llamamos la junta militar en el gobierno, desde Mattis, McMaster, Kelly, todos que se le han dado vuelta, porque él se ha opuesto al aparato militar industrial. Pero entonces, ¿a qué voy? A que mientras que parte del grupo conservador o liberal que está dividido, Trump realmente cumplió todo lo que él decía, se ha convertido en un desafío existencial a todo el que vivía de la burocracia. Y con aliados en todos los partidos, el aparato militar industrial y demás. Pensás que los ha hecho parecer como ridículos cuando dice que va a mover la embajada a Jerusalén de Estados Unidos, como le dijeron todos los presidentes, pero Trump lo hace. Lee lo que decía la gente buena de la CIA. Esto va a ser un desastre, va a ser esto. ¿Qué pasó? ¿Desastre? Al revés. En Medio Oriente están firmando acuerdos de paz con... Entonces todo el mundo dice, no se puede desregular. Sí, se desregula. Por cada regulación que haces tenés que sacar 3. Y el primer año se como 20 por cada uno. ¿Entendés? Pero él se ha convertido en un desafío existencial muy grande y de vuelta, el manejo de la crisis... ¿viste? La elección anterior la ganó por el voto católico en 4 o 5 estados de lo del Rust Belt, que cambiaron, ¿viste? 20% si votan demócrata. Y ahora está ganando Trump. Parte del voto negro y parte del voto latino está subiendo mucho. Pero el manejo de la crisis, ¿viste? Cuando un presidente no maneja o se ve no manejar bien una crisis es muy difícil. Mira lo que le pasó a Aznar. Venía ganando en las encuestas tremendamente, viene el ataque de marzo del 2004. Los socialistas tenían la peor gente, ¿no? Zapatero, la peor gente, porque pensaban que iban a perder. Y por un manejo difícil, o sea, no estamos ninguno de nosotros en ese... perdió la elección. Casi nunca un presidente con una economía buena perdió su segundo mandato en Estados Unidos. Así que Trump venía fácil para la elección. Y esto, ¿viste? La división cultural es increíble. Todos los más liberales acá, todos queremos, ¿viste? Corrernos el riesgo y abrir la economía, y está abierta, ¿viste? En la mayoría de los estados podemos ir a misa, podemos ir a trabajar. Acá en Virginia, 50%. Pero lo que estoy diciendo un poco, que creo que ha perdido un poco el voto monolítico de los ancianos, de la gente que está en riesgo, ¿viste? Por el tema de salud, y ha perdido el voto de mis vecinos que viven del Estado. Entonces, yo pienso que es posible, va a ser una noche de... larga. No vamos a tener que tarde, porque, ¿viste? Hay toda una máquina que supuestamente de permitir que el voto por correo, sin testigos, y que se pueda votar varios días después de la elección. Y acá en Estados Unidos es un país federal, entonces cada de esas cosas las decide cada estado y casi cada condado, casi, ¿entendés? Entonces hay gente política, se le fue un gaffe a Biden hace un par de días diciendo que ha creado la mejor máquina de fraude electoral en la historia. Porque tenemos miedo, ¿viste? Que si la elección es pareja, que pase no solo lo que pasó con Bush y Al Gore, entonces todo eso va a las cortes, se frena, y si no hay un presidente elegido para el 20 de enero del año que viene, la que supuestamente sale elegida, la dice el Congreso, es Nancy Pelosi.
Sí, Así que puede pasar que la noche del martes no tengamos decisión tomada, o por lo menos que no sepamos la decisión final, ¿no? Correcto. Entonces, mientras que yo creo que hubiese sido un poquito más negativo hace un par de días, porque en los círculos internos no notaban, ¿viste? Nadie el entusiasmo, ¿viste? Vamos a ganar. Ahora ¿viste? Llega un momento en estas últimas semanas, sobre todo el presidente Trump, él está ahora, antes tenía los medios, por ejemplo, Fox estaba totalmente con Trump. Ahora las corporaciones le dijeron a Fox que tenía que cambiar, entonces un tercio de Fox está con Trump, pero había otro medio muy popular en medio social, se llama Drudge Report, totalmente en contra ahora. Entonces, es básicamente este señor contra todo el mundo, pero como hace 3, 4 mitines en cada uno de estos estados y la gente está cansada de que nosotros aquí en la elite, ¿viste? Los patoteemos, le digamos lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Entonces, honestamente, la dinámica es muy parecida a la del 2016. Así que el underdog, no sé cómo se dice en español, el líder en las encuestas y el que parece que tiene todo para ganar es Biden. Biden como representante de los poderes del establishment norteamericano. Pero de vuelta, va a ser una noche interesante. Alexa, muchísimas gracias por la disposición, por el tiempo. La verdad que nos hemos no solamente entretenido, sino hemos aprendido mucho de tu mirada. Agradecido por la generosidad, decíamos, y ojalá que nos podamos volver a encontrar, aunque sea a través de estos medios digitales en tiempo de pandemia, para seguir conversando sobre lo que pase después del 3 de noviembre. Y bueno, y admirar lo que hacen, nunca cedan, ¿viste? Porque el que mueve, las ideas mueven a los incentivos también. Entonces, lo que estás haciendo, creo que tuve la suerte de todos los años seguir el trabajo del Club de la Libertad en Corrientes y digo, nunca cedan, porque la libertad es un don increíble, ¿viste? Si tenemos que trabajar a defenderla, no solo para nosotros, sino para todos nuestros vecinos. Así que es buena suerte, Alberto. Muchísimas gracias, Alex, y un abrazo gigante. Hasta pronto.